Buenos días, hermanos amados. Damos gracias a Dios porque Él está con nosotros, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Les saludo desde aquí, de nuestra casa. Les saludo con todo mi corazón y con todo mi amor, y anhelo que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón sea la bendición que usted necesita, sea la comprensión del propósito de Dios, de la soberanía de Dios. Vamos a orar, mis hermanos, habiendo saludado antes a mis hermanos en Lobo Guerrero, en Andalucía, a todos los hermanos que en este momento se conectan para mirar y escuchar esta palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nunca falta, Señor, tu palabra en nuestras bocas y en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque aunque estemos nosotros guardados, Señor, confinados, Padre Celestial, tu palabra no lo está, Señor. Tu palabra tiene libertad. Tu palabra corre y tú eres glorificado, Señor. Oro, Padre, oro a ti en el nombre de Yahshua, el Mesías, el Santo de Dios, el Cordero que fue inmolado por nosotros. En ese nombre oro para que la iglesia, todos los hermanos en todo lugar donde nos escuchan y nos ven, sean bendecidos, sean sustentados, sean fortalecidos con tu palabra. En el nombre de Yahshua te doy gracias. Amén y amén. Amados hermanos, no sé por cuántas cosas puedan estar pasando, cuántas cosas estén pasando en su vida. No lo sé, pero una cosa sí sé, que para el Señor nada está perdido, nada es imposible, nada es demasiado difícil. Si solamente usted y yo creemos que Yahshua, el Mesías, lo puede hacer, veremos entonces la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Pero necesitamos, usted necesita y yo también necesito esperar este periodo de tiempo que se ha de tomar para hacer la obra que quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. No importa cuál sea tu condición, si estás frustrado, confundido, derrotado, si lo has perdido todo, si te sientes solo o sola, si te sientes perdido, si sientes que nada funciona en tu vida, si estás enfermo y sin esperanza, este sermón es para ti. Y si nada de estas cosas que mencioné te están sucediendo, este sermón también es para ti y es para mí. Usted y yo necesitamos conocer la soberanía de Dios. Así que, como necesitamos conocer el carácter, así necesitamos conocer también la soberanía de Dios. En Isaías 46:9 dice: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Cuando Él dice yo soy Dios y no hay otro Dios, está hablando de que Él hace lo que quiere. Está hablando de que Él es soberano y que todo lo que quiere hace, y que todo lo que hace es bueno y es de bendición. Quiero referir en esta mañana una de las historias más fascinantes de la Biblia. Esta historia es una historia, no es una fábula, no es una parábola, no es una anécdota, no es una metáfora. Es una historia real que pasó en la vida de una familia que era amiga y muy amada del Señor Jesús, Yahshua, el Mesías. Esto sucedió en la vida de Betania, en la aldea de Betania, una ciudad en donde el Señor había vivido en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Resulta que ahora uno de ellos está gravemente enfermo y posteriormente muere. Ha de haber sido sumamente confuso para Marta y María que su amigo,
quien había dicho que amaba a Lázaro, se hubiera tardado para venir en su ayuda. El Señor no es que se desentienda de nosotros. El Señor sabe lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Depende de nosotros que hayamos aprendido a confiar en Él, que hayamos aprendido a depender de Él y que le hayamos conocido a Él tal como Él es. Mientras tanto, mientras estas cosas suceden, nosotros estamos conociendo y experimentando su soberanía. Este sermón tiene un título: Después de 4 días. Después de 4 días. Y esos 4 días usted los puede contar un periodo de tiempo. Yo no sé cuánto para cada persona individual. Yo personalmente creo que es dependiendo de la obra que Dios quiere hacer en el corazón de cada uno, en las familias, en la iglesia, dependiendo de esa obra y de la disponibilidad que nosotros tengamos para que Dios haga esa obra, así también va a ser ese periodo de tiempo. Para estos personajes de la historia de hoy, fueron 4 días. 4 días sin contar los días que ya habían pasado en la enfermedad de Lázaro. No sé para nosotros cuántos días. Ayer conversé con alguien que me refirió que posiblemente este tiempo de nosotros estar confinados como iglesia iba a durar 1 año o poco más de 1 año. Que tal vez iban a prohibir que las iglesias se reunieran por ese tiempo. Entonces, son tiempos en los cuales Dios quiere obrar, son tiempos en los cuales Dios quiere trabajar en nuestros corazones, afirmarnos en la fe, enseñarnos a buscarle y a conocerle, como pasó con esta familia a la que se refiere esta historia, que vamos inmediatamente a escudriñar. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 11. Tome sus Biblias, por favor. Y vamos a resaltar algunas palabras específicas que nos van a traer luz del Espíritu Santo a esta palabra que vamos a leer. Si ya tiene sus Biblias, tome ahora para tomar notas, tome un resaltador y vamos a la palabra del Señor. Juan 11. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Subraye la palabra el que amas. El que amas está enfermo. Subraye esas palabras. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Subraye la palabra para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Subraye la palabra: y amaba Jesús a Marta. Y amaba Jesús. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vamos al versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto.
Versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Resalte ahí la palabra Lázaro ha muerto. Y resalte también ahí para que creáis. Versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Subraya la palabra y muchos judíos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Subraya la palabra, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Subraya la palabra, también sé ahora lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Subraya la palabra, tu hermano resucitará. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Subraya ahí: todo aquel que vive y cree en mí. Vamos al versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y el versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Versículo 43, la segunda parte: Lázaro, ven fuera. Resalte la palabra Lázaro, ven fuera. Y el versículo 44, la última parte del versículo: desatadle y dejadle ir. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Subraya ahí: entonces muchos de los judíos creyeron en él. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar, amados, esta palabra que hemos leído con el entendimiento y hemos resaltado cosas importantes que estaban aquí y que han estado aquí siempre y que la hemos leído muchas veces, pero que tal vez hemos pasado a la carrera y nos hemos aprendido la historia y nos las han contado también muchas veces, pero no hemos encontrado lo que Dios verdaderamente quería hacer a través de su obrar, a través del tiempo que se tomó, a través de lo que ellos le llamaron demora, de lo que ellos le llamaron conflicto, situación difícil en esta familia, pero que Dios quería mostrar su gran poder, un poder que no habían visto antes, el poder de la resurrección después de 4 días, después de estar la persona en el sepulcro, en el lugar donde le habían colocado. Esto no lo habían visto, ni los judíos, ni lo había visto Marta, ni lo habían visto María, ni lo había visto los discípulos del Señor. Y nosotros necesitamos entender, amados hermanos y amigos que nos ven, es que cuando Dios permite algo, cuando Dios hace algo, aunque a nosotros nos parezca tan duro, tan difícil, tan incómodo, Dios está llevando a cabo algo glorioso, algo maravilloso, algo espectacular, algo nunca visto, nunca vivido. Entonces vamos a desarrollar y vamos a mirar lo que pasaba en la mente de estas familias, de cada uno de ellos. Muchas veces pasa también por nuestra mente y por la mente de las personas que no hemos podido conocer y no hemos entendido la soberanía de Dios.
El versículo 14 dice, Lázaro ha muerto. Y yo me preguntaba, ¿quién le dijo al Señor que Lázaro ya había muerto? Si cuando le mandaron la noticia, le dijeron que él estaba enfermo. Esas son cosas para nosotros tomar nota y saber quién es realmente Jesús. Y saber que Jesús es Dios mismo. Que Él es la palabra de Dios encarnada. Él dijo, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. El versículo 19 dice, y muchos de los judíos. Cuando nosotros entendemos, y generalmente entendemos después de que han pasado las cosas, es que nosotros decimos, con razón, por esto fue que pasó esto, por esto fue que se presentó esta circunstancia. Porque es que Dios tenía un propósito mucho más profundo y tenía un deseo mucho más grande y más perfecto y de más bendición que el deseo y la necesidad que tenía esta familia. Y lo que Dios quería era mostrarle a sus discípulos, a los judíos, a Marta y a María, que su poder era ilimitado, que Él era el Hijo de Dios, pero que era Dios mismo. Pero en la mente de Lázaro pasaban muchas cosas que es usualmente lo que suele pasar en la mente nuestra cuando Dios no se hace presente inmediatamente, cuando Dios no resuelve nuestra situación en el acto, cuando nosotros hacemos una oración y pensamos y creemos y esperamos que nos levantemos de hacer la oración y ya todo esté resuelto. Muchas cosas pasan por la mente de nosotros y fue lo mismo que pasó por la mente de Lázaro. Lázaro pudo haberse sentido desatendido por su amigo. Lázaro pudo haber dicho, ni a Jesús le importa. Lázaro pudo haber criticado al Señor por no venir cuando Él lo necesitaba, cuando mandaron la razón que fuera que estaba gravemente enfermo. Lázaro pudo haber pensado que habían cosas más importantes para Yahshua que su propia vida. Y muchas cosas más de las cuales a veces nosotros pensamos de nuestro Señor, de nuestro Dios, del Dios que es solo amor, gracia y misericordia, del Dios que quiere restaurar corazones, vidas, formarnos, enseñarnos, antes que suplirnos el capricho o la necesidad del momento. El Dios que quiere ir siempre más allá, mucho más allá de lo que nosotros creemos y entendemos. Pero miremos qué pudo haber pasado por la mente de María. Recordando que María fue la que ungió los pies del Señor y los enjugó con sus cabellos. Recordando que María era la que se sentaba a atenderle a Él la visita y a oír de Él. Por la mente de María pudo haber pasado, de nada me sirvió haber creído en Él. De nada me sirvió haber oído tantas cosas que hablaba y que yo le creía. Prefiero quedarme en casa que ir a buscarlo. Porque leímos ahora que ella se quedó en la casa. Ella dijo, no voy a salir. Hizo milagros con un montón de desconocidos y a nosotros no nos ayudó. Porque ellas habían visto los milagros que el Señor había hecho. Y seguramente que cuando Él se sentaba a hablar con ellos ahí en su casa, Él les contaba las grandes obras que Dios hacía a través de Él. Mi hermano era su amigo y ahora mi hermano está muerto. Tantas veces que lo vimos hacer milagros y ahora nosotros nos quedamos sin saber lo que es conocer un milagro en nuestra propia cara. Todas estas cosas, amados hermanos, yo sé que pasan por nuestra mente. Yo sé que vienen a nuestro corazón en momentos de necesidad, en momentos de angustia, en momentos de premura, cuando queremos la solución inmediatamente, cualquier clase de solución. Juan 11, 17 al 20. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Pero él ya sabía cuándo había muerto exactamente.
Él le dijo a sus discípulos, Lázaro murió. Él supo cuando su amigo había muerto. Pero él tenía algo preconcebido en su corazón y todo lo que estaba en su corazón era para la gloria de Dios. Y es lo que yo pido y anhelo, hermano, que nosotros, yo me incluyo, que nosotros no perdamos de vista el propósito que Dios tiene para nosotros. Que nosotros no perdamos de vista lo que Dios quiere hacer en nosotros y no nos apresuremos y no nos vayamos del lugar, de la posición en que Dios nos ha colocado hasta que no veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. En el versículo 19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Yo leía este pasaje y pensaba, si el Señor hubiera ido inmediatamente a solucionar la situación de esta familia amiga, ¿habrían llegado judíos? No habían llegado nadie. Sencillamente llegó el milagrero, hizo el milagro, sanó a Lázaro y todos están felices y no pasa más nada. Ni los judíos se enteran, ni María y Marta conocen la soberanía y poder de Dios y conocen a Dios verdaderamente que estaba viviendo en persona en medio de ellos. Se hubieran quedado sin saber, sin conocer. Dice el 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. María dijo, yo no voy a ir, yo me voy a quedar aquí. ¿Para qué voy a ir a decir algo o a verlo si cuando necesitaba y cuando quise que verdaderamente estuviera aquí y lo necesitábamos, no estuvo? Yo me quedo aquí, yo no voy a ir. En Juan 11, 20 y 21 leemos así. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Podemos ver aquí lo que pasó por la mente de Marta. Pudo haber pasado, yo no me quedo callada. Yo lo voy a encontrar y yo le voy a decir, le voy a reclamar, porque él pudo haber hecho algo por mi hermano y ahora mi hermano ya está en la tumba. Yo no me quedo callada. Yo le voy a reclamar a Yahshua y le voy a echar la culpa de la muerte de mi hermano. Yo le voy a reclamar a Cristo porque ahora que nosotros lo necesitamos, nos ha dado la espalda. Yo le voy a decir a Cristo que es lo que tenía que haber hecho. Estas cosas suceden, hermanos amados. Aunque en este momento nos parezca difícil que nosotros podamos hacerlo, es lo que hemos hecho, es lo que hacemos, es lo que solemos hacer, es lo que oímos que la gente hace y dice. ¿Para qué Dios? Cuando yo no estaba con Él, me iba mejor. Ahora le pido esto o aquello y no me lo da. Esto ha sido perdido. Eso mismo pasó por la mente de Marta. Entonces quiero que miremos ahora la clase de fe de Marta. Marta creía en el Señor para sanidad de Lázaro. Marta tenía fe para cosas sencillas, pero no para ver la gloria de Dios. Y eso me hace pensar que nosotros también nos ha pasado o nos puede estar pasando lo mismo. Que estamos creyendo en Dios para cosas del momento, para cosas sencillas, para cualquier dolor, para cualquier cosa, pero no para ver la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, prepararnos para que veamos su gloria. Por otra parte,
La fe de Marta estaba mezclada con algo de incredulidad y además de incredulidad, desconocimiento de quién era en realidad el Mesías. Ellas lo habían conocido como el maestro, como el profeta, como el que sabía enseñar la palabra de Dios, pero no le conocían como Dios. Su fe era genuina, pero era pequeña, era débil, ya que ponía límites al poder del Mesías al decir, si hubieras estado aquí. Esto nos hace pensar que ella no sabía que Dios, Jesús mismo, podía sanar a distancia. Porque ellas habían podido orar en el lugar antes de mandarle a decir que fuera. Es porque ellas no creían que Él sanaba a distancia, por lo cual tampoco creían que era Dios o que es Dios. A pesar de estas frases que ella le dice, si hubieras estado aquí, quizás dicha con demasiada precipitación, Marta parece corregirse a sí misma y añade, en el versículo 22, leemos, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Otro punto que debemos hacer aquí es, Marta no conocía a Yahshua como Dios. Ellos no sabían que Él era Dios. Y esto es peligroso cuando se hace una diferencia entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Cuando debería haberle dicho, sé que puedes hacer todo lo que quieras. Porque cuando conocemos a Jesús como Dios y conocemos a Dios, nosotros sabemos que Él no tiene límites. Nosotros sabemos que para Él no hay fronteras. Nosotros sabemos que para Él no hay nada imposible. Recordemos que en Él habita, amados hermanos, corporalmente todo el poder de la deidad. Eso lo encuentro en Colosenses capítulo 2 y versículo 9. La fe con que mezcló Marta la palabra del Mesías está descrita en Hebreos capítulo 4 y versículo 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No en los que la escribieron, no en los que la declararon, no en los que la predicaron, sino en los que la oyeron. No aprovechó porque faltaba el acompañamiento de la fe genuina, la fe de Dios, la fe auténtica. El versículo 23, el Señor dijo, tu hermano resucitará. Y la parte de incredulidad que quedaba todavía mezclada con su fe, con la fe de Marta, en el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero, en el último día. Eso yo lo sé. Usted nos lo ha hablado muchas veces. Pero el Señor le dijo, yo soy. ¿Qué implica para nosotros oír la palabra yo soy? Si sabemos que allá en Éxodo, el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Aquí Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que es creyente, aunque su cuerpo se halle en la tumba, puede volver a la vida en virtud del poder que yo tengo para resucitar. Y a continuación, el Señor se refiere a todo creyente que vive todavía en este mundo y añade, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En la Biblia Kadosh dice, todo aquel que vive confiando.
Todo aquel que vive confiando en mí no morirá eternamente. Entonces se trata de creer, de confiar, de vivir creyendo y de vivir confiando, independiente de las circunstancias, de la situación, de lo que esté pasando, sucediendo en nuestras vidas. Pero vamos a ver qué pudo y qué estaba pasando en la mente de nuestro Señor, Yahshua, el Mesías. Jesús es la vida y la vida es Jesús en persona. Si nosotros tenemos a la persona de Jesús en nosotros y creemos que Él es Dios, tenemos vida. Y lo que Él pudo haber estado pensando, María y Marta no me conocen todavía y no conocen que yo puedo hacer lo que quiera. No creen que yo soy la resurrección y la vida. Yo voy a resucitar a Lázaro. Después de 4 días verán que yo, la resurrección y la vida, soy el que está en medio de ellos. Yo voy a hacer que muchos crean en mí. Yo voy a hacer que todos no se den por vencidos ni perdidos, que aunque hayan pasado ya 4 días o todo este tiempo, yo puedo hacer que las cosas vuelvan a su estado original. Ellos no saben que yo soy la vida y que la vida soy yo en persona. Después de 4 días, yo no sé cuánto tiempo se vaya a tomar Dios con cada uno de nosotros para hacer su obra, para enseñarnos a vivir, para prepararnos, enseñarnos a vivir aquí en la tierra y prepararnos para la eternidad y para el reino. Yo no sé qué tanto estaremos creyendo cada uno de nosotros en la obra que Él está haciendo y cuánto estamos permitiendo que Dios obre, que Dios nos hable, que Dios nos enseñe y cuánto estamos obedeciendo cada palabra que Él nos está hablando. Cuánto estamos recopilando las cosas que Dios está diciendo en este tiempo. Yo no sé, pero después de un determinado tiempo, el tiempo que Dios tenga determinado, veremos la gloria de Dios. Cada uno de los que está pasando por circunstancias. Hablo a todos los hermanos de todas las congregaciones que puedan oír esta palabra. Hablo a todos los amigos que puedan estar escuchando en cualquier lugar y viéndonos por este medio. Hablo a todos y les digo, Él es Dios. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe el para qué de todo esto. Y quiero decirles, Él no lo hizo, Él lo permitió. Él lo permitió para la gloria de Dios. Porque no fue Dios el que enfermó a Lázaro, ni tampoco el que le dio muerte. Él permitió que enfermara. Él permitió y conscientemente se demoró en llegar. Él permitió que muriera para la gloria de Dios. Para que los judíos creyeran en Dios. Para que Marta y María y aún el mismo Lázaro entendiera la grandeza del Dios que caminaba en la tierra. Entonces, amados, necesitamos conocer el carácter de Dios, necesitamos conocer la soberanía de Dios para que no salten de nuestra boca palabras inadecuadas, para que no vengan a nuestra mente pensamientos que pueden ofender la grandeza, la santidad y que pueden limitar, porque somos nosotros los que limitamos ese poder glorioso de Dios. Podemos ver, hermanos amados, que el Señor les dijo, quiten la piedra. ¿Qué piedra tiene usted que quitar? ¿Cuál es la piedra que se ha convertido en el obstáculo para que usted crezca, para que usted madure, para que usted dé frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuál es la piedra que usted tiene que quitar? ¿Es la incredulidad? ¿Es la desobediencia?
¿Son los pecadillos, como le suelen llamar, pecaditos? ¿Serán mentiras? ¿Serán resentimientos? ¿Serán falta de perdón? ¿Qué cosas hay que están deteniendo, obstaculizando la obra de Dios, el milagro más grande de Dios en tu vida? El Señor no va a quitar la piedra. Él no la quitó. Él dijo, quítenla, quitad la piedra. Y hasta que no fue removida la piedra, no vieron el milagro. Entonces, amados, hemos venido trayendo unas enseñanzas y hemos venido enseñándoles y enseñándonos a nosotros mismos, porque nosotros mismos aprendemos cuando predicamos, cuando preparamos una palabra. Que Dios quiere, anhela, que nosotros le busquemos con todo el corazón, que escudriñemos nuestros corazones y que hagamos ajustes en nuestra vida. Hermano, yo sé que en las familias de Dios, Dios quiere hacer cosas. Que hay cosas que se tienen que ordenar, que se tienen que arreglar. Así como en esta familia, devota del Señor, amiga del Señor, habían cosas que necesitaban ser quitadas y otras puestas. Así también en nosotros, amados hermanos. Así en usted, así en mí. Necesitamos quitar la piedra. Necesitamos remover aquellas cosas que están estorbando que la obra de Dios sea manifestada en y a través de nosotros. Necesitamos reconocer que hay piedras que están obstaculizando. Ustedes las conocen. Y si no las conoce, usted puede llegar a conocerlas, porque Dios se las quiere enseñar. El dedo de Dios las quiere señalar, hermano y hermana, para que usted las remueva. Puede ser orgullo, puede ser prepotencia, puede ser jactancia, amargura, puede ser descontento, mentiras, desobediencia, etcétera, etcétera. Esas obras de la carne, esos dolores acumulados, hermanos, que se han acomodado en tu corazón y te están dejando amargar y te están haciendo amargar todos los días. Esos resentimientos por palabras dichas, de pronto por la persona que más ama, de pronto por la persona que usted estima. Esas cosas están ahí en el corazón. Y esas cosas están haciendo una separación, un abismo entre ustedes. Usted no quieras tener esto en su vida. Quite la piedra. Vaya a Dios. Busque su rostro. Dígale que la luz del Espíritu Santo de Dios ilumine lo más profundo de su corazón. Y que obre de tal manera que usted pueda deshacerse de ese obstáculo que no te ha dejado conocer la soberanía, el poder, la grandeza de Dios, y que no te ha dejado crecer y madurar y ser verdaderamente libre. Entonces, quitad la piedra. El problema de nosotros los humanos, incluyendo los cristianos, los que decimos creerle, conocerle y saber quién es Él realmente, es que hemos creído y basado nuestra fe en un conocimiento intelectual o mental, y que las palabras que hemos oído no han sido acompañadas de fe y de obediencia. Hemos oído mucha palabra, hemos leído mucha otra palabra, hemos oído cientos de sermones, pero la palabra no nos ha aprovechado porque no ha ido acompañada de fe y de obediencia. Quizás hemos basado nuestra fe en lo que vemos o hemos visto, como la fe de Marta y María. Ellas tenían fe, pero una fe débil, porque habían visto los muchos milagros que el Señor había hecho, pero en realidad ellas no conocían a Yahshua como Dios.
como el soberano, como el poderoso, como el que al que nadie debía ponerle un límite, un tiempo específico y determinado para que él obrara. Alguien que era dueño del tiempo y de las sazones. No le conocían así. Por eso él les dice, yo soy. Yo soy. Yo soy Dios. Dios está en medio de nosotros, hermanos amados. La palabra encarnada, que murió en la cruz y que resucitó, es que el que está en nosotros, el gran yo soy. En Hechos capítulo 3, versículo 15, dice que Él es el autor de la vida. Él es el autor de la vida, hermanos. Y en Primera de Timoteo, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es un consuelo inefable para todos los creyentes saber que el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Y que un día se reveló su nombre a nosotros. Y que le conocemos por su nombre verdadero. Y que Él será para cada uno de nosotros y para todos aquellos que tomen la decisión de creerle a Él como el mismo yo soy. Es simplemente decisiones determinantes en nuestras vidas y en la vida de todo aquel que oiga su palabra y sepa que Él es el gran yo soy. En Juan 1:3 dice la palabra, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a Juan 11:39, otra vez el Evangelio de Juan, donde empezamos con esta hermosa historia, conociendo a esta preciosa familia y conociendo al gran yo soy. Juan 11:39 al 45, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, amados, está primero quitar la piedra. Primero tenemos que quitar la piedra y después creer que vamos a ver la gloria de Dios. Entonces, quitaron la piedra. Ellos. ¿Quiénes estarían rodando esa piedra? Que de hecho tendría que ser muy grande y muy pesada, porque eso era lo que solían hacer ellos en ese tiempo. ¿Quiénes estuvieron quitando la piedra? Yo me imagino, y uso un poco mi imaginación para pensar que todos los judíos que estaban allí, todos los que se habían juntado para ver qué era lo que iba a hacer Jesús, para ver si era bueno creerle, si era veraz todo lo que Él estaba haciendo y hablando durante ese tiempo, si merecían creer en Él. Yo me imagino que todos ellos fueron a ayudar a correr la piedra y estaban con la expectativa de ver lo que iba a hacer. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Que tú me has enviado. Ese era el plan, ese era el propósito, que la multitud creyera que Él había venido de Dios, había venido del Padre, había venido del cielo, que Él era el Mesías,
que estaba en medio de ellos. Por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Usted puede imaginar en este mismo momento la expectativa que había allí en ese lugar. Ustedes pueden imaginar lo que yo imagino ahora y siento ahora. La gloria de Dios que descendió a ese lugar, la manifestación del Espíritu de vida que se manifestó allí en medio de ellos. Usted puede pensar en esto. Usted puede alimentar su vida de este acontecimiento tan glorioso para poder esperar el tiempo que necesite esperar y proponer en su corazón permitir que Dios opere, que Dios obre en usted. Usted puede creer ahora que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad, que Él es Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Otra obra que fue preparada por Dios para que nosotros hagamos es desatarlos y dejarlos en libertad. Es desatarnos a nosotros mismos, es soltar las ataduras, las cuerdas de las coyundas que están sobre nosotros y permitirnos a nosotros mismos caminar en libertad, desatarle y dejarlo ir. Pero mire lo que dice el versículo 45, porque aquí vemos que había muchas multitudes a la expectativa para mirar qué va a pasar, qué es lo que este hombre va a hacer. Pero vamos a ver cuál fue la decisión de ellos. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Creyeron en Él. Creyeron en Dios. Creyeron en el Mesías. Muchos de los judíos. Pero era necesario que una familia pasara por angustia, que una familia pasara por dolor, por tristeza, por cuántas cosas usted puede imaginarse que vivieron ellos con su hermano allí en ese lugar. Que muchos incrédulos judíos, que todas las otras cosas que habían visto que Jesús hacía en la tierra no los había convencido, y era necesario este acto, era necesario esta hazaña, era necesario esta manifestación del poder de Dios para que muchos creyeran en Él. Lo que pasa, amada iglesia, amados hermanos, es que nosotros no estamos dispuestos a pasar por estas cosas para que la gloria de Dios sea manifestada, para que podamos conocer al Dios vivo y verdadero en su magnificencia, en sus portentos, en su gloria. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Todo aquel que vive por fe en mí no verá la muerte. Todo aquel que vive por fe en mí no verá la muerte eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Efectivamente, el que cree de verdad ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna.
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y miremos, si puede, allí en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 54. Desde el 53 es. Y vamos a mirar a través de las escrituras qué pasa con la muerte. ¿Cuál es el poder de la muerte? ¿Y cuál y cómo es la destrucción de la muerte? Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Yahshua el Mesías. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amados, el llamado a través de esta palabra de parte de Dios es a conocerlo, a saber que Él es Dios, que Él tiene un plan y un propósito específico con cada uno de nosotros, que Él quiere que removamos la piedra para que así poder hacer el milagro que quiere hacer en nuestras vidas y que estemos firmes, que seamos constantes, que crezcamos en la obra del Señor siempre y que sepamos que nuestro trabajo en Él no es en vano. Crezcamos, maduremos, demos fruto. Si el tiempo pasado que usted vivió viniendo a la iglesia, leyendo la palabra, pueden haber sido algunos años, no fue suficiente para que Dios hiciera esa obra, entonces el tiempo que Dios nos tiene confinados, allí en casita, podamos nosotros permitir que Dios haga la obra en nosotros y nosotros creamos, seamos constantes, estemos firmes, estemos creciendo y dando fruto. Dale una oportunidad a Yahshua. No eche a perder las cosas. Yahshua tiene en sus manos lo que usted y yo necesitamos. Damos gracias a Dios en esta preciosa mañana. Esta era la reflexión para este día, para su corazón, para su familia, para su propia vida espiritual, natural, pero también física. Oremos, hermanos. Amado Rey de los cielos y de la tierra, gran yo soy, Yahweh, bendito por siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios. Te damos gracias por esta palabra, te damos gloria por todos tus hechos maravillosos, Señor, registrados y puestos delante de nuestros ojos, para que por ellos aprendamos, conozcamos tu soberanía, su poder, su obrar, sus maravillas. Muchas gracias, Señor. Oramos en este momento, Padre, para que esta palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón y has, Señor, permitido, Papá Santo, que quede grabada, Padre amado, que quede, Señor, puesta allí, Señor, en las redes y difundida, Padre amado. Oro para que la unción del Espíritu de Dios acompañe esta palabra donde quiera que vaya y a cualquiera que la quiera escuchar, Señor. Bendice, sana a través de ella, restaura, alimenta, Señor. Salva a través de ella, Señor Padre. Resucite los muertos espirituales a través de esta palabra, Señor. Infunda vida, papá, infunda vida, Señor. Lleve a cabo el propósito, Padre, en cada vida y en cada corazón.
Padre, bendecimos en este momento a la congregación de Camino, Verdad y Vida, a la misión. Bendecimos, Padre Celestial, a la iglesia aquí en Sevilla, Señor amado Padre. Bendecimos, Señor, en este momento, Padre, y desatamos esta palabra en el corazón de todas las naciones que puedan escucharlo, Señor, y que reciban la manifestación gloriosa de Yahshua, el Mesías, el que murió en la estaca y que resucitó de entre los muertos y tiene vida y vida abundante para todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La bendición de Dios, el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo sobre las naciones de la tierra. La palabra de Dios corra y sea glorificada, y sea glorificado su nombre, y sean bendecidas las vidas, Señor. Padre, ese es el deseo de nuestro corazón y te damos gracias por hacerlo. En el nombre de Yahshua, el Mesías, te damos gracias y recibimos la bendición de Yahweh. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y puesto el nombre de Yahweh, el nombre del gran yo soy sobre nosotros, Él nos bendecirá conforme a su promesa y nos dará la paz. Muchas gracias, Padre. En nombre de Yahshua. Amén.